Hay desastres que marcaron la historia del mundo, eventos que cambiaron países enteros y dejaron miles de víctimas. Sin embargo, no todos fueron contados tal como ocurrieron. En muchos casos, gobiernos y grandes instituciones ocultaron información, minimizaron daños o tardaron demasiado en reaccionar, exponiendo a la población a riesgos que podrían haberse evitado con transparencia. En este video descubrirás algunos de los desastres más impactantes que fueron ocultados o manipulados durante años. Situaciones reales en las que la verdad tardó demasiado en salir a la luz, generando consecuencias aún más graves. Historias que demuestran que, en ocasiones, el mayor peligro no fue el desastre en sí, sino el silencio que lo rodeó. 1986. Una explosión en el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil liberó enormes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. Sin embargo, las autoridades soviéticas tardaron en reconocer la gravedad del accidente. Durante horas críticas, la información fue limitada y confusa, mientras miles de personas continuaban su vida diaria sin ser conscientes del peligro invisible que los rodeaba. La evacuación de la ciudad de Pripyat no se produjo hasta 36 horas después del accidente, cuando la radiación ya había afectado gravemente a la población. Durante ese tiempo, niños jugaron al aire libre y familias observaron el incendio sin protección. Este retraso en la respuesta convirtió el desastre en una tragedia aún mayor y evidenció el impacto de la falta de transparencia. En 1957, una explosión en una instalación nuclear secreta en Kestin provocó la liberación de una gran nube radiactiva que se extendió por cientos de kilómetros. El accidente afectó a numerosas comunidades rurales, obligando a evacuar pueblos enteros. Sin embargo, debido al carácter secreto del programa nuclear soviético, el suceso fue completamente ocultado al resto del mundo. Durante años, los habitantes de la zona afectada no recibieron información clara sobre lo ocurrido ni sobre los riesgos para su salud. Muchos continuaron viviendo en áreas contaminadas sin saberlo. No fue hasta décadas después cuando se reconoció oficialmente el desastre, revelando la magnitud real de uno de los accidentes nucleares más desconocidos de la historia. En 1979, un fallo técnico en la central nuclear de Tremont, en Pensilvania, provocó una fusión parcial del núcleo del reactor. Aunque no hubo una explosión como en otros casos, sí se liberaron pequeñas cantidades de radiación. Desde el primer momento, la información proporcionada por las autoridades fue confusa, contradictoria y cambiante, generando incertidumbre en la población cercana. Muchos residentes no recibieron instrucciones claras sobre si debían evacuar o permanecer en sus hogares. La falta de comunicación transparente aumentó el miedo y la desconfianza hacia las instituciones. Este incidente se convirtió en un punto de inflexión en la percepción pública de la energía nuclear en Estados Unidos, evidenciando la importancia de informar con claridad en situaciones críticas. En 1984, una fuga masiva de gas tóxico en una planta química en Bhopal provocó la muerte de miles de personas en cuestión de horas. El gas se extendió rápidamente por zonas residenciales mientras la mayoría de la población dormía. La falta de sistemas de seguridad adecuados y la escasa información inicial agravaron el impacto de uno de los peores desastres industriales de la historia. Durante años, se cuestionó la gestión de la información tanto por parte de la empresa responsable como de las autoridades. Muchas víctimas no recibieron explicaciones claras ni atención médica adecuada en los primeros momentos. Además, la magnitud real de las consecuencias se fue conociendo poco a poco, lo que alimentó la percepción de que se intentó minimizar el desastre. Durante la Guerra Fría, varias potencias realizaron pruebas nucleares en islas remotas del Océano Pacífico. Estas explosiones liberaron grandes cantidades de radiación que afectaron a poblaciones locales, muchas de las cuales no fueron evacuadas adecuadamente. En algunos casos,
Los habitantes fueron expuestos sin ser plenamente conscientes de los riesgos a los que estaban sometidos. Durante años, los efectos reales de estas pruebas fueron minimizados o directamente ignorados por las autoridades. Décadas después, comenzaron a aparecer enfermedades relacionadas con la radiación entre las comunidades afectadas. Este reconocimiento tardío puso en evidencia las consecuencias humanas de decisiones estratégicas tomadas sin transparencia ni consideración suficiente por la población. En 1957, un incendio en el reactor nuclear de Windsky, en el Reino Unido, provocó la liberación de material radiactivo al medio ambiente. Aunque el incidente fue grave, las autoridades decidieron no revelar toda la información disponible en ese momento. La prioridad fue evitar el pánico público, lo que llevó a minimizar la magnitud real del accidente ante la población. Durante los días posteriores, se tomaron medidas como la retirada de productos contaminados, especialmente leche, pero sin explicar claramente el motivo. Años después se supo que la radiación liberada había sido mayor de lo reconocido inicialmente. Este caso se convirtió en un ejemplo temprano de cómo la falta de transparencia puede afectar la confianza pública en situaciones de riesgo. En 2011, un potente terremoto seguido de un tsunami provocó un grave accidente nuclear en la central de Fukushima. Las instalaciones quedaron dañadas y varios reactores sufrieron fusiones parciales. En los primeros días, la información proporcionada al público fue limitada, lo que generó incertidumbre sobre la verdadera magnitud del desastre y sus posibles consecuencias. Con el paso del tiempo, investigaciones posteriores señalaron que algunos datos no se comunicaron con total claridad desde el inicio. La gestión de la crisis fue criticada tanto a nivel nacional como internacional. Este evento puso en evidencia la importancia de la transparencia en emergencias nucleares y el impacto que puede tener la falta de información en la población. Durante varias décadas, la CIA llevó a cabo el proyecto MK Ultra, un programa secreto de experimentación que buscaba estudiar técnicas de control mental. En el marco de estas investigaciones, se realizaron pruebas con sustancias como el LSD en personas que, en muchos casos, no eran conscientes de que estaban participando en experimentos. El proyecto permaneció oculto durante años hasta que comenzaron a salir a la luz documentos oficiales. Muchos detalles nunca se conocieron completamente, ya que gran parte de la información fue destruida. Este caso generó un gran debate sobre los límites éticos en la investigación y el uso del secretismo por parte de las instituciones gubernamentales. Estos desastres no solo dejaron miles de víctimas y consecuencias irreparables, también dejaron una pregunta que sigue vigente hoy en día. ¿Cuántas cosas más han sido ocultadas? A lo largo de la historia, el control de la información ha jugado un papel clave en la forma en que entendemos estos eventos y en cómo reaccionan las sociedades ante ellos.